Catecismo de la Iglesia Católica. Participación en la vida social. Autoridad. ¿Les gustaría saber la fuente? Vatican.da. La fuente oficial del Vaticano. Cada comunidad humana necesita una autoridad que le gobierne. Qué tontos fuimos al pedir un rey. Ya tenemos uno. Sigue diciendo que el fundamento de tal autoridad reside en la naturaleza humana. Esto es fascinante. El bien común presupone respeto por la persona como tal, en el nombre del bien común. Tú solo puedes respetar a la persona en el nombre del bien común. Particularmente, el bien común reside en las condiciones para el ejercicio de las libertades naturales indispensables para el desarrollo de la vocación humana, tales como el derecho a actuar de acuerdo con una sana norma de conciencia y a salvaguardar la privacidad y la libertad legítima, también en los asuntos de religión. Permítanme leer eso de nuevo. Libertades indispensables para el desarrollo de la vocación humana, tales como el derecho a actuar de acuerdo con una sana norma de conciencia. ¿Quién define la sana norma de conciencia? No es Dios, sino la filosofía griega y el poder romano. Pero debería ser accesible a cada uno de los que necesita para llevar una fuente verdadera humana. Ahí lo tenemos una vez más. Aparece una y otra vez para llevar una vida verdaderamente humana. El bien común requiere paz. ¿Lo entienden? ¿Tenemos paz en este momento? No. ¿Están siendo llevados a casi enloquecer por el caos? Así que, ¿qué necesitamos? El bien común. Así lo resuelven. ¿Qué es la estabilidad y seguridad de un orden justo? Presupone que la autoridad debería garantizar por medios morales aceptables la seguridad de la sociedad y también sus miembros. Un bien común que le permita ser reconocido como tal es la comunidad política donde se encuentra su relación más completa. Es el rol del Estado defender y promover el bien común de la sociedad civil, de sus ciudadanos y de sus organismos intermedios. ¿Y debe ser qué tipo de bien común? Un bien común universal. Esto es global, mis hermanos. Cada nación, tribu, pueblo. ¿Cuántos adorarán a la bestia? Todos adorarán a la bestia. ¿Solo hay agitación en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Solo hay agitación en Sudáfrica? ¿Solamente en Europa? ¿Solamente en Francia? ¿Solamente en Alemania? ¿Solo en Ucrania? ¿Solamente ocurre en China? ¿Solo en Japón? ¿Solo en Corea? ¿Dónde hay? ¿Solo en Afganistán? ¿Solo en Pakistán? ¿Es solo en...? Puedo seguir y seguir. ¿No está caótico en todas partes del mundo? Así que no necesitamos un bien común global para entrar en tonterías sin sentido. Por lo que es necesario, sigue diciendo, que todos participen, cada uno de acuerdo a su posición y rol en promover el bien común. Cada uno de nosotros. Como con cualquier otra obligación ética, la participación de todos en realidad del bien común pide una conversión continuamente renovada de los actores sociales. Todos. Nadie va a superar esto. Nadie. La comunidad política y la autoridad pública están basadas en la naturaleza humana. Gracias por definir esto para mí. Lo que es bueno está basado en la naturaleza humana. ¿Quién dijo eso en Génesis? ¿Quién decide lo que es bueno para ti? Tú serás capaz de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Reside en la naturaleza humana, no en Dios. Esto es la religión del dragón y ellos adoran al dragón. Eso es lo que la Biblia dice. Ellos adoran a la bestia obedeciéndole, y al obedecer a la bestia, ellos están obedeciendo ¿a quién? Al dragón. Ellos están obedeciendo a Satanás. El Vaticano es una organización que adora a Satanás. Sé que suena duro, pero la realidad es que eso es lo que la Biblia está diciendo. La diversidad de regímenes
regímenes políticos es legítima, siempre que contribuyan al bien de la comunidad. Todo, incluso el Estado, debe estar sujeto al bien común. Ahora, preguntémosle a este caballero de los jesuitas, ¿qué piensa sobre estas cosas? Él escribe, introduciendo teología de las religiones, para Jesús, el profeta lleno del Espíritu. Perdónenme, señor jesuita, ustedes se llaman a sí mismos la Sociedad de Jesús y estás escribiendo para Jesús, el cual es como profeta lleno del Espíritu Santo. Sigue diciendo, el centro de su vida y relaciones fue el reino de Dios. Eso significa que no era, como sus seguidores a menudo lo han sido, centrado en la iglesia. ¿Sabían eso? No era centrado en la iglesia. Sobre esta roca construiré mi sociedad social. No era centrado en la iglesia. Su principal preocupación no fue incrementar la membresía de su movimiento o comunidad. Más bien fue transformar el corazón de la gente para transformar su sociedad. Eso te dice exactamente cómo piensan ellos. Y es la cita más horrenda de la pluma de un jesuita. La justicia social está por encima de Dios. Es increíble. Increíble. Y por favor noten que en esa declaración está que no harás proselitismo. No lo harás. No intentarás convencer a alguien que está en la religión equivocada y que necesitan salir de ella, pueblo mío. No lo harán. Está escondido justo ahí. La principal preocupación no fue incrementar membresía. Eso significa que no intentarás decirle a alguien que debería aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Eso es el meollo del problema. El dualismo cristiano ha exagerado tanto la diferencia entre Dios y el mundo que no se puede mostrar realmente cómo las dos forman una unidad. Yo pensaba que el amor al mundo era enemistad con Dios. Ahora Él está diciendo que Dios es amor al mundo. El verdadero Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Totalmente escrito fuera de los principios. Los adúlteros, esto es lo que yo pensaba, adúlteros y adúlteras, ¿no sabías que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estas personas son los enemigos de Dios. Así se acaba de definir ellos mismos. Y Paul Nichter continúa explicando lo que es el bien común. ¿Puede una persona ser salva? Esto es, llegar a vivir una vida verdaderamente humana. Bueno, si esa es la definición de salvación, vivir una vida verdaderamente humana, donde todos están al mismo nivel y el único gozo que puedes tener es ver una pelota siendo pateada dentro de una red y tienes que pagar por ello, entonces realmente pueden quedárselo, porque yo estoy esperando un mundo mejor que esta realidad. Esto es patético. Debo ser muy cuidadoso con mis palabras. ¿Es esa la definición de ser salvo? ¿Vivir una vida verdaderamente humana? No, esa no es la definición de ser salvo. Es una definición maligna. Ahora veamos lo que el bien común debe implicar para nuestro tiempo en el que vivimos. Laudato si. Todos lo conocen, todos lo conocemos. Alabado sea mi Señor. En las palabras de este hermoso cántico, San Francisco de Asís nos recuerda que nuestro hogar común es como una hermana con quien compartimos nuestra vida y una hermosa madre que abre sus brazos para acogernos. Alabado seas, mi Señor, a través de nuestra hermana, la Madre Tierra, que nos sostiene y gobierna. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y se pone peor. Las negociaciones internacionales no pueden hacer un progreso significativo debido a la posición tomada por los países, los cuales colocan sus intereses nacionales sobre el bien común global. Aquí vamos. Esto es Laudato Si. Esto no es un documento desconocido. Ahora leamos esto.
Señales sacramentales y la celebración del descanso, artículo 233 de esta encíclica. El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en el sendero de la montaña, en una gota de rocío y en el rostro del pobre. ¿Qué es esto? Eso es panteísmo. Llamémoslo panenteísmo. Esto es panenteísmo salido de la pluma del Papa. Hablamos acerca de ello esta semana. Esto es panenteísmo y es satánico. El ideal no es solo pasar por lo exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también descubrir a Dios en todas las cosas. En caso de que no lo hubieran entendido, nosotros servimos a un Dios personal. Nosotros no servimos a este Dios que define lo que es el bien común basado en el lenguaje de Lucifer y no en el lenguaje de Dios. El domingo, nuestra participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo, como el sábado o el sábado judío, está destinado a ser un día que sana nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con otros y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Disculpen. Además, ese día proclama el descanso eterno del hombre en Dios. Así que Él quiere que el domingo sea parte de este bien común. Así, el día de descanso centrado en la Eucaristía derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a una mayor preocupación por la naturaleza y el pobre. A Él no le importa burlarse del pobre porque Él justamente dijo que ellos van a seguir siendo pobres. Simplemente va a haber una redistribución de las riquezas, no para hacerlos ricos, sino para que ellos tomen las riquezas de los ricos y entonces mantenerte feliz y hacerte pagar para ir a ver fútbol. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno a este mundo herido. Llevada al cielo, ella es la madre y reina de toda la creación. Esto es muy... No me dejen decirlo mejor. Ningún cristiano debería alguna vez aceptar esto sin incurrir en la ira de Dios. Todos nos hemos vuelto tontos de nuevo. Quizá es tiempo de declarar un sábado nacional, dijo el New York Times. Quizá es hora de dar un paso atrás a los escándalos y evaluar quiénes somos ahora. Espíritu de profecía. Puedo respirar otra vez. Toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: las que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y las que los adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial, un especial punto de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistencia por parte de una pequeña minoría de ceder a las exigencias populares la convertirá en objeto de execración universal. Esa es una palabra muy dura, mis hermanos. No puede ser más fuerte que eso y agrégale tu posición sobre el deporte y piensas cuánto te amarán las masas. Esto no es un concurso de popularidad. Estamos contra la pared. No hay palabra más fea que pecado. Esto fui yo el que lo escribió. Y todos los seres creados han sufrido por ellos, pero el Dios del universo ha sufrido más. La base del pecado radica en el orgullo, el descontento, el egoísmo y la codicia. Esto conduce a mentiras y asesinato. El hombre de pecado ha multiplicado el pecado bajo un manto de justicia. Él ha conducido a través de sus sistemas económicos que él controla, el hombre de pecado, a esta gran división entre ricos y pobres para que pueda ordenarlos a todos y obtener
su bien común y conseguir la adoración universal que él quiere. Eso es lo que él ha hecho. Y el odio que trae, y el odio que trae y conjura en la humanidad, donde se convierten en animales irracionales y quieren ejecutar a cualquiera que no piense como ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Papa Francisco anima a los adolescentes activistas del clima, Greta Thunberg, a continuar su lucha. Bien, si quieres tener éxito, enrola a los jóvenes. ¿Por qué no? Así ella se acerca a la juventud. Allí está ella con el Papa. El Papa Francisco se encontró con la adolescente activista del clima Greta Thunberg después de su audiencia seminal en el Vaticano. La sueca de 16 años sostenía un cartel que decía: "Únete a la huelga climática. Digan a los estudiantes que dejen de aprender". No actuaron a tiempo. El discurso completo de Greta Thunberg a los miembros del Parlamento, el periódico de The Guardian aquí. El discurso de Greta Thunberg, la activista de clima de 15 años de edad, que todos deberían escuchar. ¿Realmente deberíamos escucharla? Bueno, echemos un vistazo un poco más allá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es ese símbolo? ¿Y de quién es ese símbolo? ¿Del anticristo de la nueva era? ¿Ese es el símbolo? ¿Por qué posaría ella así a menos de que se le pida posar así? Ella está siendo usada como una pequeña incauta. Por lo menos cuando los jóvenes comiencen a levantarse y a hablar con Dios, es bajo la unción de Dios y no alguien manipulándolos a pensar de esa manera. Greta Thunberg navegará por el Atlántico para la conferencia del clima. Estaremos navegando a través del Océano Atlántico desde el Reino Unido hasta Nueva York a mediados de agosto. ¿Por qué? Porque no queremos tener emisiones de carbono. Así que navegaremos. Bueno, es mejor que tengan cuidado con ese spray, pues mientras navegas podrías mojarte detrás de las orejas. Es solo una posibilidad, ¿no es cierto? Y esta cosa del carbono. ¿Saben que hay dos criterios científicos? El que está siendo vendido por Occidente y el que es sostenido por los rusos y por los otros. El que dice que el carbono se ha incrementado dramáticamente en las últimas décadas y el otro argumento que dice que ha incrementado a un máximo de un 0.1%. ¿Cuál quieren creer ustedes? ¿Y por qué algunos de los principales expertos del clima dicen que solo el criterio de los rusos es el acertado? Pueden ir y checarlo, no voy a dar una conferencia sobre el clima, pero si en realidad estamos preocupados sobre el carbono, el océano es la pileta más grande de carbono en el planeta. Y si no creen que el océano puede absorber el carbono, entonces miren a los carboníferos, donde tienen los acantilados blancos de Dover y todo eso que fue absorbido por el océano. El océano hundirá cualquier exceso de carbono cuando sube. Y si siguen sin creerlo, entonces ¿por qué somos tan ignorantes y no seguimos a los etíopes? Los etíopes, ellos tienen la inteligencia para plantar más de 1 millón de árboles en un día. ¿Qué van a hacer? ¿Poner un monitor de carbono en tu boca para determinar cuánto impuestos debes pagar cada día? Bueno, también podrías poner una bolsa de plástico sobre tu boca y morir. Porque el dióxido de carbono que exhalas es el alimento que las plantas necesitan para darte el oxígeno que tú requieres. Dios lo ha diseñado de esa manera. Y estas personas, en mi opinión, les están mintiendo. Probablemente es un crimen de odio decir eso. No lo sé. Quizás han ido tan lejos que no tienes permitido negar el cambio climático. Esto es sorprendente. El Parlamento de las Religiones del Mundo. La Fundación Hanley. Los 10 mandamientos de Laudato Si. Ese es el Parlamento de las Religiones del Mundo, hablando sobre los 10 mandamientos de la encíclica papal y cómo ellos deben de ser impuestos.
Y estos son los oradores, académicos de Cambridge 2017. Los 10 mandamientos verdes de Laudato Si, el sacerdote tal y tal, son católicos. O es esta catedrática que es una rabí judía y a este que viene del mundo islámico, o lo que sea, todos los que están ahí envueltos. Dice, si el Papa Francisco tiene razón cuando insiste que la solución a nuestros problemas ambientales no puede ser solo encontrada en enfoques tecnocráticos de los gobiernos e instituciones, sino por una aceptación amplia y reflexiva de todos y de nuestra responsabilidad común, entonces el libro del sacerdote tal y tal es precisamente lo que necesitamos en este momento. Gracias. He leído suficiente de sus libros. Yo tengo uno mejor y se llama la Biblia. Y ahí encuentro los 10 mandamientos. Sigue diciendo, la perspectiva espiritual es ahora parte de la discusión sobre el ambiente. Este es interesante para empezar, ¿no? El pobre es afectado desproporcionalmente por el cambio climático. Si me pueden explicar eso, sería muy feliz. ¿Cómo son afectados desproporcionalmente los pobres por el cambio climático? ¿No estamos todos en el mismo bote, en el mismo planeta? Bien, entonces el Papa debe estar norteando porque él es el hombre más rico del planeta. Menos es más. Su filosofía nunca cesa de sorprenderme. La enseñanza social católica ahora incluye enseñanzas sobre el medio ambiente. Las discusiones sobre ecología pueden estar basadas en la Biblia y la tradición de la Iglesia. Me alegro que piensen eso. Todo está conectado, incluyendo la economía. La investigación científica sobre el ambiente es para ser alabada y usada. La indiferencia generalizada y el egoísmo empeoran los problemas ambientales. Son necesarios el diálogo global y la solidaridad. Se requiere cambio del corazón. Muchas gracias. Esto viene del Papa Francisco. Dios es joven y esto es lo que él escribe. El cambio climático es cada vez más alarmante. En su opinión, pregunta el Papa, ¿reconocen a los jóvenes la urgencia del asunto? ¿Son hoy los jóvenes más propensos a proteger el ecosistema que las generaciones anteriores? Este es un asunto muy cercano a mi corazón, dice el Papa, porque solo protegiendo el ecosistema podemos proteger a nuestros hijos y a nuestros nietos y cada generación futura. Constantemente preocuparse por el ambiente, escuchen cuidadosamente, debería ser escrito en tinta roja y recalcado en la primera página de todas las agendas políticas. ¿Debería ser escrito en tinta roja? ¿Qué está escrito en tinta roja en sus Biblias? Entonces, ¿quién les está diciendo qué hacer a cada agenda política? El Papa. Él está diciendo eso. Y considerando que mi Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a cada nación, tribu y reino. No el cambio climático, no dice eso. No dice nada de eso en absoluto. Entonces, en la última reunión del G20, ¿quién estuvo presente? Bueno, ahí estuvieron todos los grandes oradores. Miren a los obispos, arzobispos y a los líderes mundiales que hablaron ahí. Y aparte de los oradores principales, representantes tengo que decir esto, todas las principales religiones, cuerpos ecuménicos y del mundo deportivo estuvieron asociados en este encuentro. Así que en la última reunión del grupo del G20, todos los cuerpos religiosos, todos ellos, y los cuerpos deportivos estuvieron presentes. Estamos entendiendo que hay un plan aquí. El Foro Interreligioso del G20 es una plataforma para elevar el nivel y eficacia de los aportes religiosos y proporcionar un enfoque nítido de los valores sobre asuntos políticos, reuniendo líderes globales y expertos en religión, social, civil, gobierno, ámbito académico y, desde luego, todos esos asuntos acerca de los cuales quieren hablar, ¿no? Sociedades envejecidas y cuidado de la tierra, etcétera. El Parlamento de las Religiones del Mundo nos da un resumen de lo ocurrido, los mensajes del Papa Francisco y de su santidad Bartolomé. Comprometerse a trabajar por la paz y la colaboración con los actores de la fe. Sigue diciendo centrarse de forma clara y explícita en las necesidades de los niños. Todo suena muy bien. Sigue diciendo respaldar acciones para fortalecer el imperio de la ley e iniciar y comprometerse con un mensaje nacional y global para combatir la trata y el cambio climático es muy importante en la agenda también. Aquí hay otro artículo muy interesante. Noticias CBN. Esta es miren la fecha 2019. Restricciones gubernamentales sobre religión se han incrementado a nivel mundial. ¿Dónde?
Restricciones gubernamentales sobre religión se han incrementado notablemente en muchos lugares alrededor del mundo, no solo en países autoritarios, sino también en muchas democracias europeas. Ellos van a apretar los tornillos. Está llegando el tiempo. Dialéctica hegeliana, moviendo a la humanidad hacia el último objetivo. Todd Starnes. Estuve sentado en primera fila en el discurso de Trump del Estado de la Unión y no creerán lo que vi. Regresando ahora a su inauguración hace pocos días, causé un poco de alboroto cuando dije en Fox News que había un mal en el Partido Demócrata, después de que lo vi el martes por la noche. Estoy absolutamente de acuerdo con estas palabras. Algo demoníaco está ocurriendo entre las filas de los demócratas. Quizá deberían considerar intercambiar sus vestidos y mantos blancos por silicio y ceniza. The New American, lo mismo está ocurriendo en Europa, donde la ala derecha de los partidos han ganado significativamente. No es de extrañar que tanto las evaluaciones del código de regulaciones federales, de las carreras, etcétera, etcétera, el régimen dictatorial de la Unión Europea como siendo vencido de la extrema derecha. Ellos se están moviendo hacia la derecha. Y el poder que realmente tiene el Parlamento es cambiar leyes. Ellos quieren cambiar leyes. ¿Cuáles leyes quieren cambiar? La Comisión Europea es la iniciadora de las leyes y luego el Parlamento puede debatir y cambiarlas. Por lo que esas elecciones parlamentarias fueron vigiladas muy, muy de cerca. La mayor participación jamás vista. Ok, déjenme ir primero y darles un poquito de contexto. Si ustedes piensan que Donald Trump es un golpe de suerte y que esto nunca fue planeado así y que él realmente está poniendo los planes de cabeza, entonces quizás deberías pensar otra vez, porque nunca ha habido un presidente que no haya sido el presidente antes que fuera el presidente. Déjenme ponerlo de esta manera. Ahora mismo, los cristianos están profesando que la profecía está en proceso, porque una organización israelí ha empezado a acuñar monedas que muestran los 70 años de la proclamación de Israel. Representan la reunificación de Israel otra vez, dándole toda la gloria a la imagen de Trump, la cual está al frente del rey Ciro, al frente de la moneda, y un tercer templo reconstruido al reverso. Es impactante que la moneda se emparejó con el actual estado de los asuntos geopolíticos, ya que de hecho representa que estamos al borde de un periodo cataclísmico en el tiempo conocido como el fin de los tiempos. Sin embargo, un aspecto específico de esta moneda me llamó la atención, y es la imagen de Donald Trump en el frente, emparejada con un símbolo de paz, una paloma en el reverso. Me recordó que antes de que Donald Trump fuera elegido presidente, se referían a él como Donald la paloma. ¿Por qué era así? Bueno, en 1983, un famoso fotógrafo llamado William Coupon lo fotografió con una paloma cuando estaba en la cima de su carrera. ¿Pero qué tenía que hacer Donald Trump con una paloma que explicaría esta imagen? Aunque es difícil encontrar a William Coupon, está registrado al menos 2 veces declarando que la foto fue tomada para la editora de revistas de Manhattan Inc. Él cita esto en el Times.com. Retraté a Donald Trump 2 veces. Esta es mi favorita. Trump estaba ofreciendo sus servicios como un negociador de paz entre los israelitas y los palestinos. Más tarde, en The Style, escribió, él, Donald Trump, tenía 32 años cuando tomé esa fotografía en 1983. En ese tiempo, él estaba intentando de forma independiente negociar un acuerdo entre israelitas y palestinos. Así que cuando se conocieron por primera vez las noticias de la presidencia de Donald Trump de que él quería intentar la paz en el Medio Oriente, tomó a muchos por sorpresa y muchos pensaron que estaba siendo ostentoso, que incluso exhibiría imprudentemente como es el líder negociador intentando abortar la paz en el Medio Oriente. Sin embargo, no muchos se dieron cuenta de que esto ha estado en la mente de Trump por mucho, mucho tiempo, más de 35 años para ser exacto. Mientras muchos piensan que Trump llegó a tomar la presidencia por casualidad, solo debido a una cascada de eventos en la esfera geopolítica, muchas cosas peculiares nos dicen lo contrario. Por un lado, ha habido algunas programaciones predictivas sobre una presidencia de Trump a través de caricaturas como los episodios de Los Simpson y en el 2000 llamado Bart hacia el futuro, o esta caricatura heavy metal inquietantemente precisa
llamada El Muro, en Peter Cooper desde julio de 1990, que incluso predice el muro de Trump. Pero lo que es aún más perturbador es la integración directa de Trump con la Casa Blanca a principios de la década de los 80, la cual se relaciona con la foto de la paloma que mostré antes. La foto fue usada en esta edición de la revista Manhattan Inc. titulada El Acuerdo Definitivo de Trump. En esta revista, Donald nos dice cómo él puede resolver la proliferación de armas nucleares a través del mundo. ¿Qué es lo que sorprende en este artículo? Como lo mencioné antes, es que Trump afirma que ha estado en pláticas cercanas con la Casa Blanca desde principios de los años 80, así como su plan con el que desarmaría el mundo. En referencia a su entrelazamiento con la Casa Blanca, él afirma: estoy tratando esto a un muy alto nivel con la gente en Washington, en la Casa Blanca. Había demasiado en juego para él como para arriesgarse a nivel de exposición incorrecto sobre el asunto. El asunto era la proliferación nuclear. En resumen, él afirma, refiriéndose al resto del mundo fuera de Estados Unidos y Rusia, la mayoría de estos países prenucleares están de una forma u otra dominados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre estas dos naciones se tiene el poder para dominar cualquiera de estos otros países, por lo que nosotros deberíamos usar nuestro poder de represalias económicas y ellos deberían usar sus poderes de represalias, y entre los dos prevendremos que ocurra el problema. Así que la solución de Trump es una sociedad con Rusia para contender a otros países de la ostentación de armas nucleares. Aparte de asociarse con Rusia, ¿cuáles eran sus planes específicos? Bueno, él afirma, refiriéndose de nuevo a los otros países, tal vez deberíamos ofrecerles algo. Estoy diciendo que se comience lo mejor posible, se aplique tanta presión como sea necesario hasta que logres el objetivo. Empiezas diciéndoles que se deshagan de eso. Si no funciona, empiezas a cortar ayuda, y más ayuda y luego más. Se hace lo que sea necesario, así que la gente tendrá disturbios en las calles de manera que no puedan conseguir agua. También no puedan conseguir bandidas adhesivas, que no puedan obtener alimento, porque eso es lo único que va a lograrlo, la gente, los disturbios. Trump es tan atrevido en estas entrevistas que incluso recomienda sanciones en contra de los aliados como Francia, ya que ellos tienen la bomba nuclear. Él declara: ellos tienen la bomba, pero no la tienen ahora con la capacidad de lanzamiento que tendrían en 5 años. Si ellos no renuncian, y no quiero decirlo reducirlo, y no me refiero a parar, porque pararlo no significa nada, quiero decir salir de ello. Si no lo hicieran, podrían tener sanciones contra ese país. Eso sería tan fuerte, tan increíble. Termina la cita. Así que esos son los pensamientos de Donald Trump hace 35 años, y que ya estaba entrelazando con la Casa Blanca, que ya estaba intentando la paz en el Medio Oriente, y que, al menos con referencia al desarme nuclear, él se estaba preparando para trabajar con Rusia para subyugar al resto del mundo en disturbios por medio de sanciones masivas y otros medios. Bueno, ¿no es interesante entonces que a 35 años de esta declaración Donald Trump está persiguiendo la paz en el Medio Oriente, y que está siendo investigado por una variedad de colusiones con los rusos, y que también declara públicamente que los dos deberían moderar la paz israelí-palestina, que así como estaba dispuesta a imponer sanciones masivas sobre Francia hace 35 años, hoy en día él declara que sancionará a los aliados europeos si ellos continúan tratando con Irán dentro de los acuerdos nucleares de iraní. Por tanto, me parece que uno, Trump y quizá la élite ha estado preparando todo esto por décadas, y dos, sus pensamientos del pasado parecen ser un reflejo de lo que está haciendo activamente ahora. Aquí hay otra entrevista. No creo que vaya a ponerla porque es un poco larga, pero es interesante para mí que Oprah Winfrey le preguntó sobre su estatus y si alguna vez competiría para ser presidente. Él dice que no lo cree, pero que si él lo llega a hacer, él va a ganar. Y él es un joven ahí. ¿Y qué dice? Exactamente lo que dice en el otro. Lo dice directamente de su propia boca, que él forzará a los países y que pondrá tales sanciones sobre los otros países y que alineará las economías y que hará todas estas cosas que está haciendo y que hizo. Esta es una agenda que viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, y que finalmente ha llegado el momento donde su plan se está volviendo global. Ahí es donde estamos. Y cuando se vuelve global, porque la bestia fue al Vaticano,
¿Cómo estaba vestido? De negro. ¿Cómo estaba vestido su esposa? Y todos los que estaban con él, ¿cómo estaban vestidos? De negro. Este es un juego. Y si creen que pueden engañarnos haciéndonos creer que esto no es un juego, entonces estoy sorprendido. Reunión Bilderberg secreta congrega a Pompeo y a Kushner. Bueno, si es eso tan ajeno, ¿qué están haciendo con los Bilderbergers? Trump, si no hay arreglo entre Israel y Palestinos durante mi presidencia, nunca lo habrá. ¿Qué tal si trae esta paz? ¿Qué tal si trae el orden económico social uniforme? ¿Qué tal si trae paz religiosa y, y fuerza a toda la gente a aceptar este bien común global? Y entonces el nacionalismo se va y todo está en su lugar. Estados Unidos, Corea del Norte, Trump y Kim acuerdan reiniciar pláticas en encuentro histórico. Él está haciendo todas estas cosas que los presidentes anteriores encontraron increíbles. Su estrategia de máxima presión aviva el medio a la guerra. Y a la vez, el Papa, provocando a Trump, dona $500,000 para ayudar a los migrantes a tratar de llegar a los Estados Unidos. Parecen enemigos, ¿no es cierto? Ellos no lo son. Ellos están jugando un juego con tu mente. Es lo que ellos están haciendo. El jefe jesuita. Ningún país tiene el derecho de dar la espalda a los inmigrantes. Este es el jefe hablando. El general superior de los jesuitas declaró esta semana que ningún país tiene el derecho de dar la espalda a los migrantes. ¿Verían la fecha, por favor? 24 de agosto de 2019. La Casa Blanca está derribando el muro entre la Iglesia y el Estado. Hemos estado esperando esto por años. Ni siquiera tenemos que leerlo. El significado mismo de las frases libertad religiosa y libertad de credo, tradicionalmente entendidos como la referencia al derecho de los americanos a practicar cualquier fe que ellos deseen o ninguna fe, está siendo alterado para que signifique que el gobierno debe formar una religión más cercana con aquellos que quieren mezclar su fe cristiana con dólares de los contribuyentes. Cuestiones relacionadas con la religión, especialmente si están ocultadas en largos documentos gubernamentales, pueden a menudo mostrarse oscuros. Sí, los amos están escribiendo oscuramente para que no entiendan lo que están diciendo. Mientras es imposible exagerar la importancia a lo largo plazo del siguiente nombramiento judicial, el señor Sessions y muchos de sus compañeros miembros del gabinete ofrecen ejemplos de libros de texto de los peligros cotidianos de enredar la religión y la política. Están discutiendo contra esto, pero ya han perdido la causa. Se dejó a las organizaciones seculares identificar todas las racionalizaciones religiosas como el problema fundamental, y la separación de iglesia y el Estado significa que no basamos la política pública en la Biblia o cualquier otro libro religioso. Aquí hay otro interesante. Jeff Sessions anuncia un grupo de trabajo de libertad religiosa para combatir el peligroso secularismo. Así que ellos tienen organizaciones en su lugar para asegurarse que se adhieran al bien común. Hemos llegado al punto, dijo él, donde los tribunales han sostenido que esa moralidad no puede ser una base para la ley donde los ministros están temerosos de ratificar, como ellos lo entienden. La Escritura Sagrada desde el púlpito y donde un grupo puede enfocarse activamente a los grupos religiosos etiquetándolos como un grupo de odio basándose en sus sinceras creencias religiosas. Pueden tener sus creencias religiosas, vamos a ver, siempre y cuando obedezcan al bien común. Y que tal vez, ¿y qué? Si tal vez el bien común dice que debes ir a la iglesia en domingo. ¿Qué pasaría entonces? Las definiciones de libertad religiosa se han estado expandiendo a lo largo de los años. Jesuita permanece como capellán de la Cámara de Representantes en el nuevo Congreso. Así que este es el capellán de la Cámara de Representantes de los demócratas, el cual es un jesuita. ¿Y quién es él? Es un jesuita liberal, el jesuita a quien el expresidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, trató de expulsar. Él es un liberal. ¿Qué es lo que él apoya? Él es un pro LGBT. Sus otros amigos jesuitas son anti y sin embargo juran un juramento común. ¿Tiene algún sentido eso? ¿Tiene algún sentido? ¿Cómo puede esto propagarse un asunto así? Uno propaga una cosa y el otro otro. Esto es dialéctica hegeliana. Eso es exactamente lo que es. Se están burlando de la sociedad. Ascenso de la izquierda religiosa.
el Comité Nacional Demócrata contrató a un director de difusión religiosa para encargarse del problema del partido sobre Dios. Como pueden ver, ellos han sido tan anti Dios que algo tienen que hacer. Dios tiene que estar incorporado, de lo contrario van a hacer historia. Así que realmente no importa quién va a ganar, no importa, ya que los demócratas ganen o que los republicanos ganen. Es una cuestión del bien común. Ascenso de la izquierda religiosa, el Comité Nacional Demócrata contrató a un director de difusión religiosa y eso es solo una fuente para mostrar que hacen una decepción de vez en cuando. Y luego Fox News dice, toda la rebelión contra el rey George estuvo basado en las inmutables leyes de Dios. Este país fue fundado sobre principios judeocristianos. ¿A dónde estamos yendo? ¿Recuerdan el video clip en el video del día de ayer o en el video anterior, en la calle Babilonia, parte 1? ¿Qué dijo Angus Buchan? Nosotros vamos a implementar, ¿qué? Los 10 mandamientos. Es una cuestión global. Aquí tienen la misma cuestión. ¿Está basado en qué? En la inmutable ley de Dios. ¿Cuál ley? ¿La bíblica o la papal? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Así que los demócratas están rodeados por los jesuitas. ¿Y quién es este hombre rodeado aquí? ¿Qué es este hombre aquí? ¿Quién es este hombre y este otro? ¿Notan? ¿Y qué son esas cruces que están alrededor de sus cuellos? Bueno, este está usando esa y esa es una dialéctica hegeliana. Eso es exactamente lo que es. Ellos están burlando a la sociedad. Están usando esta misma. Una Mariana. ¿Y por qué la está usando? ¿Por qué se paran de esta manera, como una cruz? Como Osiris. Bien, demos un vistazo a la revista Rito Escocés. Revista del Rito Escocés, grado 33. Una X es un antiguo símbolo para cambio y transformación. Muchos tiempos asociados en el arte medieval y del Renacimiento con la venida del Mesías, quien haría todas las cosas nuevas. ¿A cuál Mesías están esperando ellos? Ellos no están esperando por mi Mesías. La Biblia nos dice que aparecerá como un ángel de luz y que Él se hará pasar por Jesucristo. Estamos al borde de tremendos movimientos y este Papa ha escogido esta cruz para mostrar que ahora es el tiempo y las personas paradas detrás de Donald Trump están usando esa misma cruz y el jesuita hegeliano opuesto está con los demócratas. No importa cuál gane, esto es solamente un juego. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponerse la observancia del falso sábado. La contienda será entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, las cuales incluyen el deporte y otras cosas, cederán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. ¿Pueden ver esto en el horizonte, sí o no? En aquel tiempo, el oro quedará separado de la escoria. ¿Cuándo? En aquel tiempo. Esto es ahora. Ya estamos viviendo un zarandeo entre nosotros. Algunos están alineando más y más y más con la bestia buscando favores, metiéndose en concilios ecuménicos, incluso en nuestras filas, y otros están diciendo no. Nosotros nos mantenemos firmes en los principios de la Biblia y del espíritu de profecía. Va a venir un choque y se va a poner feo. Incluso dentro se va a poner feo. En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo. No es solo un problema sobre el día, es un asunto de autoridad. ¿Quién es la autoridad de tu vida? ¿Es Dios y la Biblia o es el Papa y la tradición? La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al principio emplea la atracción, así como el rey de Babilonia. Lavado de cerebro, control mental.
probó el poder de la música y la ostentación externa, si esos atractivos inventados por hombres inspirados por Satanás no hacían que los hombres adoraran la imagen, las devoradoras llamadas del horno estaban listas para consumirlos. Me llamó la atención cuando Theresa May, cuando todavía era primera ministra de Inglaterra, dijo que los derechos humanos no aplican a aquellos que son religiosamente intolerantes. Disculpe, ¿eso significa que puedes deshacerte de ellos? Entonces no tienen derecho a la vida. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Mi llamado al mundo allá afuera es que salgan de Babilonia y vengan y estén con el pueblo de Dios en la palabra, en su verdad y en sus mandamientos, y no con los del mundo. Y entonces experimenten el poder de Dios. No es suficiente para nada, al menos que hayamos escuchado testimonios como el que escuchamos hoy, para hacernos entender lo que viene. Y Dios preservará a su pueblo tan ciertamente como Él preservó a este hombre que estuvo hablando hoy en este escenario. Que Dios nos dé esa sabiduría, que Dios nos dé ese valor, que Dios nos dé esta fortaleza y que Dios nos haga siervos fieles a su verdad en el nombre de Jesús. Amén.